Muchas gracias, Beatrice, por tu presentación. Muchas gracias al Instituto por convocar este tipo de encuentros que realmente es muy necesario, yo diría que esencial, que hagamos este tipo de análisis. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana y a todos quienes se conectan con nosotros a través de las redes sociales, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Yo hice unos apuntes a manera de resumir mis ideas cuando tuve el conocimiento de la invitación que Beatrice me cursó para tener el privilegio de disertar un poco acerca de este proceso que tiene el valor la oposición venezolana de organizar en su país a pesar de vivir bajo los designios de una narcodictadura. ¿Elecciones para qué? Fue una pregunta que el manejo y la manipulación de la opinión pública en Cuba, o sea, que el manejo que hicieron de la opinión pública en Cuba permitió convertir en una sentencia de quienes instauraron allí y consolidaron después una dictadura desde enero de 1959. Y muchos se harán la pregunta de por qué mencionar a Cuba cuando venimos a hablar del proceso de elecciones primarias que se avecina en Venezuela. Pues lo hacemos porque, como todos conocen, todos los que aquí están presentes y la mayoría de quienes nos escuchan o nos ven desde cualquier lugar del mundo, en Cuba se gestó la génesis del drama que vive hoy la nación venezolana y del modelo diseñado por los cuerpos de inteligencia que operan desde La Habana. Se observa y se intenta desmontar todo lo que pueda representar un paso de avance en la recuperación de la democracia en Venezuela y en cualquier otro país apegado a la llamada corriente del socialismo del siglo XXI, que, como bien mencionaba quien me antecedió en su exposición, no se trata de otra cosa que de regímenes narcodictatoriales. Por la naturaleza de nuestro trabajo como periodista, seguimos de cerca el acontecer en esta nación, porque además de lo que representa Venezuela por la crisis humanitaria y política que atraviesa, también es un país que constituye un referente por muchas otras razones históricas y culturales. Así, a lo largo del último cuarto de siglo, que es el tiempo de permanencia del sistema que hoy impera en Venezuela en el poder, hemos sido testigos de momentos en los que los venezolanos que aspiran a recuperar su país han hecho esfuerzos por lograrlo. Y si hay algo que constituye un rasgo diferenciador al de otros procesos en los que se disiente de un régimen, es que las personas que adversan a la dictadura en Venezuela, aunque ha habido rebeliones que han cobrado vidas también, han optado por utilizar la legalidad para salvar su país. En 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, a quien Nicolás Maduro sucedió por designación y no porque le correspondiera, según la propia Carta Constitutiva de esa nación, para las elecciones presidenciales convocadas, fuimos testigos de lo que puede calificarse como impresionante y masiva movilización de los venezolanos de la diáspora que, esperanzados, hicieron todo tipo de esfuerzo, trasladándose incluso aquí en Estados Unidos desde un estado al otro para efectuar el voto y propiciar que su opinión fuese tenida en cuenta. El resultado de aquel proceso no fue el esperado. Las causas ampliamente evaluadas, pero analizarlo no es el propósito de este foro donde nos encontramos hoy. Después, en 2015, gracias a que no perdieron la confianza en que mediante el voto podían marcar la diferencia, la oposición en Venezuela consiguió recuperar el Parlamento. Luego, en 2019, tras desconocerse el resultado de unas elecciones calificadas de fraudulentas, donde Nicolás Maduro se autoproclamó reelecto, siguiendo nuevamente los incisos y las leyes de la Carta Constitucional, Venezuela tuvo un gobierno interino cuyo presidente fue reconocido por varias decenas de países, incluido Estados Unidos. Significa entonces que, al menos en el ejemplo venezolano, intentar arrebatarles el país a los dictadores utilizando el basamento de la ley, si bien nadie niega que constituye un empeño titánico que implica un alto costo, también pudiera decirse que como propósito puede ser validado y reconocido. Desde nuestra postura como medio de comunicación,
que es Diario Las Américas, con sede en Estados Unidos y con un alcance mensual de más de 2 millones de personas que leen nuestro sitio en Internet, entre cuyos principales usuarios después de Estados Unidos, Venezuela se sitúa entre los países que más nos visitan, les decimos a los venezolanos que seguiremos haciéndonos eco de los esfuerzos que hacen para recuperar su país, porque todos los intentos honestos, aunque tengan un alto costo, por supuesto que valen la pena, para exponer y hacer público que hay una parte de la población que reta y presiona la dictadura a un alto costo. Muchas gracias.